Tenemos en línea a Maximiliano Aguiar, es consultor político, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, en un día muy particular, ¿no? El presidente está anunciando el programa Procrear lo da de baja, ¿no? Y uno dice, no sé qué opinas vos y cómo ves al gobierno en estos meses, pero uno suponía que ciertas medidas que se están tomando hubieran sido disruptivas en una sociedad tan convulsionada, en crisis, con tantos problemas económicos. Bueno, pero el gobierno sigue adelante, va a fondo. Sí, es un gobierno que tiene, digamos, evidentemente una fuerte convicción que ha logrado trasladar a acciones políticas que, como vos bien decís, tomadas por otros actores, como en otro momento hubieran sido absolutamente perjudiciales para la legitimidad de ejercicio del gobierno, y sin embargo, en esta situación no empeoran las condiciones del gobierno, o al menos hasta ahora no lo han hecho. A excepción de los jubilados, del tema jubilados, el resto de las acciones del gobierno, muchas de ellas, como bien decís, que podrían ser muy polémicas en otros contextos, les ha permitido consolidar una narrativa de transformación que hasta ahora, digamos hasta el momento, lo de Procrear es un paso más en ese sentido, le viene funcionando sobre todo con los segmentos de clase media, pero llamativamente, digo, cuando uno mira al gobierno, encuentra que hay muchos segmentos de clase baja o de segmentos socioeconómicos bajos que también mantienen su apoyo. Y doy un ejemplo específico de esto, que tiene que ver con qué sucede cuando nosotros salimos a preguntar respecto de desde dónde obtienen sus ingresos una persona. ¿Qué ha sucedido? Desde hace 2 años a esta parte, son muchos menos los que responden que los reciben a través de un plan social. ¿Implica esto que hay menos planes sociales? Bueno, hasta ahora no había menos. Lo que sucedía es que evidentemente se había generado, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, una suerte de vergüenza de recibir el plan social, y con lo cual generaba algún nivel de ocultamiento. Esto muestra alguna resistencia, casi te diría, de cultura política respecto del plan social como herramienta de igualación, que es lo que creo que da el sustrato para que el gobierno pueda llevar adelante estos cambios sin que, al menos hasta ahora, lo afecte enormemente en términos de gasto público. Vos dijiste, y quiero hacer hincapié, eh, pronunciaste las palabras por ahora, ¿no? Y lo dijiste varias veces. En tu análisis, ¿puede llegar a pasar algo? ¿Puede cambiar esta tendencia del gobierno? Sí, lo único constante en política es el cambio, ¿sí? Y en ese sentido la política es siempre todavía. En ese contexto, como digo, esto que antes no funcionaba, ahora funciona y mañana podría no funcionar. Y doy un par de ejemplos de esto. Lo que parecía en algún momento la panacea de la comunicación política, el durambardismo comunicacional, hoy parece arcaico, y no han pasado 10 años. Me explico entonces, alguna cuestión que funcionaba en algún momento, en otro momento, por que sucede algo en la sociedad, porque la sociedad cambia, porque tiene una pandemia, o porque se generan nuevas molestias sociales y nuevos desencuentros en ciertos grupos sociales, deja de funcionar. Y en ese contexto, lo que está haciendo el gobierno en una situación de debilidad institucional grande, es el gobierno en términos institucionales más débil desde la vuelta a la democracia. Tiene minoría en ambas cámaras, no tiene demasiados contactos establecidos en el Poder Judicial, no tiene soportes mediáticos muy potentes, etcétera. En esas circunstancias, el gobierno ha sido muy proactivo. De hecho, ha tomado una enorme cantidad de medidas muy fuertes, que son algunas de las que describíamos hace un ratito. Ahora, esto de redoblar la apuesta le ha ido funcionando hasta ahora, y nada indica que esto vaya a ser eterno. Entonces, en esto hay dos opciones. Hay elecciones el próximo año. Hay algo que uno ya puede decir respecto a las elecciones, que es que la Libertad Avanza va a tener un cuerpo legislativo mayor que el que tiene hoy, porque no renueva nada, Claro. y como no renueva nada, no tiene más que crecer. Pero otra cuestión va a ser la mirada sobre el fortalecimiento o debilitamiento político del espacio
a partir de los resultados que saque, sobre todo en provincia de Buenos Aires, pero en todo el país. Esto lo llevará a ser más fuerte en términos institucionales, pero si no lo logra, toda esta iniciativa política puede empezar a tener sus límites. Bien, cuando el opositor ve debilidad, redobla la apuesta. Están intentando hacerlo hoy mismo en el Congreso a través de los dos límites, tanto el DNU como la posibilidad a la derogación del DNU 846, como a la limitación a la facultad de dictar DNU, que muestran una tensión institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo que viene desde que el gobierno asumió y que hasta ahora le ha venido saliendo bien al gobierno, básicamente porque ha logrado mantener el centro de la agenda pública y situarse del lado de los buenos. Esto, y tengo muchas experiencias en muchos otros países de América Latina, que son estrategias de alto riesgo. El gobierno no podría tener otra, digamos, porque si no sería debilitarse permanentemente, pero sujetas a modificaciones que otros partidos, otros espacios políticos con mayor fortaleza institucional no tienen. Y doy un ejemplo. Sería impensable un gobierno de Milei con el nivel de aprobación que tenía el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Claro. Básicamente porque Alberto Fernández tenía un partido detrás, tenía mayoría legislativa, tenía, aún a pesar de tener niveles de apoyo ciudadano muy bajos, le permitía mantener un sustrato que le permitió llegar al final de su mandato con comodidad y entregar el poder. El caso de Milei es distinto, depende bastante más de la coyuntura, justamente por esta debilidad de origen, claro, de su gobierno. Entonces, por eso hago permanentemente referencia por ahora, justamente porque Milei depende, el gobierno de Milei depende de la más volátil del más volátil de los cimientos de un gobierno estable, que es la República. Maximiliano Edgar, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, de este lado, es un placer. Vos sabés que, ¿qué tal, Raúl? Muy bien, te escuchaba y bueno, claramente hablabas en principio de lo que representa la consolidación, ¿no?, de este gobierno a partir de algunos actos bien parte de esta batalla cultural que todos conocemos y algunas cuestiones que surgen a partir, claramente, como vos decís, de esta debilidad institucional o la debilidad que tal vez tiene en el Parlamento y demás. Pero al mismo tiempo también me gustaría que me cuentes si este gobierno es lo que vos bien definiste, por mérito propio, y cuánto de peso tiene, por un lado, ese mérito propio, y por el otro lado, una oposición donde claramente hay una incertidumbre dentro justamente de la oposición a la hora de elegir un líder concreto para enfrentar estos actos de gobierno, ¿no? Y cuando uno mira hacia el lado de la oposición, claramente ve nombres y apellidos que están vilipendiados por la opinión pública, algunos a punto de ser culpables de un montón de cuestiones, algunos que atrasan o que hace mucho tiempo y pareciera que atrasan sus ideas a partir de la cantidad de tiempo y de fracasos que han acumulado. Digo, ¿a qué se obedece este éxito que se contrapone a la debilidad clara que vos planteás del gobierno, no? Sí, en principio el propio Javier Milei es producto de este prestigio. Bien, sería impensable el surgimiento de una figura con estas características si tuviésemos un sistema de partidos sólido como tenía en la Argentina hace muy poco tiempo, y si tuviésemos una dirigencia política con niveles de apoyo pendulares. Bien, entonces, la Argentina desde la vuelta de la democracia, con excepción del 2003, pero podríamos hacer un párrafo sobre lo que sucedió en el 2003, ha tenido un proceso pendular, donde cuando A fracasa, esta vez, y a la inversa. Y esto ha generado, un nivel de estabilidad que tienen pocos países en América Latina. Esto con Milei se rompió. Y lo que ha sucedido es que además los actores políticos ya muy desprestigiados tampoco estaban acostumbrados a jugar un juego con nuevos actores. Entonces lo que hay es un nivel de desorientación importante que lleva primero al deterioro de algunas fuerzas, de algunas figuras políticas que podrían haber surgido, a la consolidación de figuras políticas que han sido relevantes durante los últimos 20 años, pero que signan el pasado de la Argentina, no necesariamente el futuro. Bien, que es el caso, por ejemplo, de la presidencia del Partido Justicialista por parte de Cristina Fernández de Kirchner, muestra que en ese espacio político no hay hoy figuras con el peso adecuado como para, tratar de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo enfrentar la narrativa
que ella genera, la narrativa política, ¿no? El proyecto político de Cristina Kirchner. Y del otro lado, lo que sucede es que lo que alguna vez se conoció como Juntos por el Cambio y hoy es el archipiélago de espacios diferenciados, ha perdido la base de sustentación que tenía originalmente, que era la representación. Muchos de los ex votantes de ese espacio político son hoy apoyan al gobierno de Milei, con lo cual tiene un dilema muy complejo, que también dificulta el surgimiento de alguna nueva figura política, porque no hay detrás de ese espacio político hoy una narrativa sólida diferente de la narrativa de Milei. Y ahí nos deja un breve espacio para lo que alguna vez se conoció como la ancha variedad del medio, que son espacios que en situaciones enormemente polarizadas o dinámicas enormemente polarizadas como las que vive en Argentina, intentan calar con un mensaje distinto, que no sea de ninguno de estos dos extremos. Y ahí podría estar jugando todo este archipiélago que gira alrededor del cordobesismo, que intenta construir una alternativa diferente, pero claro, todavía esa alternativa sacó 6 puntos en las elecciones pasadas y todavía está en estado embrionario. Hay que ver si logra, primero, tomar cuerpo y segundo, logra hacer escuchar su voz ante voces tan crispadas y tan fuertes como las que se escucha actualmente de ambos lados de la nueva grieta, de la cual ya el centro pasó a ser más que Cristina Fernández de Kirchner, el propio Javier Milei. Vos sabés que te escuchaba y coincido completamente con esta movida cordobesa, el cordobesismo, que también está Randazzo, por supuesto, y otros hombres y mujeres que pueden llegar a ser interesantes en esta amplia avenida del medio. Pero claro, pertenecen al justicialismo, o sea, se tendrían que abrir claramente del justicialismo porque lo ha captado Cristina, ¿no? Claro, a ver, de todas maneras ellos ya no están en el Partido Justicialista en términos institucionales. Bien, en ese contexto, digamos, vienen de ahí, y hay que decir que en la Argentina, hasta ahora, quienes han intentado su camino del centro habrán fracasado. Doy 2 ejemplos específicos. Uno es Pichetto, digo, hoy está claramente en un lugar de la grieta, y el otro es Massa, que terminó siendo candidato justamente con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahora, la Argentina no ha dado mucho espacio en estas últimas 2 décadas para posiciones de centro que tengan posibilidades de llegar al poder. Pero claro, ahora lo que ha sucedido es que ha llegado tampoco había llegado un tercer actor que no pertenecía a los partidos tradicionales, y aquí tenemos a Milei. Con lo cual, como digo, aquello que funcionó hacia atrás no necesariamente se va a repetir hacia adelante, y en un sistema ante un hipotético fracaso de Milei, digamos, estas otras opciones podrían tener, contando también con el desprestigio que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el amplio sector de la ciudadanía, ellos juegan su ficha a que esta dinámica tan polarizada en algún momento termine y se abra un espacio para los moderados. Es una apuesta política, ¿no? Y no podremos decir hoy si puede tener éxito más adelante, porque va a depender también, como digo, de tanto cómo le vaya al gobierno de Milei, como si el justicialismo con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es capaz de regenerarse, o qué sucede en el juego entre lo político y lo judicial, claro, que se viene muy breve, ¿no? Ahora, Maximiliano, quiero llevarte a otro extremo, porque por supuesto es perfecto el análisis político, ¿no? ¿Qué tenemos en el tablero? Bueno, tenemos esto. En la política hay esto hoy por hoy, las fichas son estas, más o menos este es el juego. Ahora, según tu análisis, ¿qué hay en la cabeza del ciudadano, de la ciudadana de a pie, de la gente que trabaja, que se levanta temprano, que se acuesta tarde? Vuelvo al comienzo de la charla, ¿no? Un país que ante determinadas circunstancias salía a la calle, ¿no? Enojado, crispado. Bueno, vos dirás, no tienen referencias, pero la pregunta es, ¿no hay referencias políticas para salir a la calle? ¿O realmente la situación no es tan grave como quizás uno la puede llegar a ver en algunos sectores? Quizás hay muchísima más esperanza en esos sectores. ¿Qué está todo que pasa por la cabeza de la gente?
La gente hizo una apuesta, digo la gente, la mayoría, no puedo hablar de la Sí, gente, por supuesto, la mayoría. porque es muy complejo, pero hay un grupo ciudadano muy importante que decidió apostar por algo absolutamente desconocido con tal de no repetir las viejas formas. Y eso fue Milei. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Hay cuestiones que afectan a la ciudadanía? Sí, pero también le ha sido eficiente en generar una narrativa de futuro. La política se trata de ofrecer futuro, de ofertar futuro. Y ha construido, en el marco de esta batalla cultural de la cual hablábamos, un relato que consta de lo siguiente. Todo lo que se hizo en los últimos 80 años está mal. Argentina fue una potencia antes. Lo que hicieron los, entre comillas, populismos de izquierda distributiva en la Argentina fue arruinar el proceso de crecimiento de la Argentina. Este es un gobierno que viene a cambiar todo eso de raíz, y después de eso viene la Argentina deseada. Es Make Argentina Great Again. Es volver a esa Argentina que alguna vez fue potencia mundial. Si uno escucha la narrativa del gobierno, funciona de esa manera. Y hay segmentos importantes de la ciudadanía que, ante lo que perciben como los fracasos tanto de Juntos por el Cambio como sobre todo el kirchnerismo, dice, bueno, hay que apostar contra esto, hay que apostar a esto, aún a pesar de que haya que atravesar una situación muy complicada. Y esto hace que no se generen los procesos de solidaridad ante grupos sociales que son afectados en algún momento. Digo, pasó inicialmente con las universidades, después de eso se diluyó. Pasó sí un poquito más con los jubilados, pero no ha habido un proceso en el cual haya encontrado la oposición, o más bien el oficialismo se haya encontrado contra una pared donde el conjunto de la sociedad se oponga a algo de lo que genera. Un ejemplo adicional, Aerolíneas Argentinas. Claro. Digo, lo que parecía un consenso hace no tantos meses respecto de que a la aerolínea bandera no se la toca, bueno, en virtud de virtudes propias y de defectos ajenos, porque hay que decir que no hicieron nada los gremios aeronáuticos para lograr algún nivel de solidaridad en el resto de los grupos, comienza a hacer posible lo que parecía que no iba a ser posible, que era privatizar nada menos que un símbolo como Aerolíneas Argentinas. Entonces, me parece que ese es el espacio donde se pueden ir tomando, el gobierno puede ir tomando medidas que afectan a ciertos segmentos ante la hipótesis que se confirma una y otra vez de que no serán otros segmentos que se solidaricen y salgan a las calles a protestar. Y esta es la dinámica que se viene dando hasta ahora. Tal cual. Y ahora, Maximiliano, en este contexto, digo, también expresado o analizado, ¿cuál es el enemigo político, ¿no? O el rival político del gobierno? ¿Está en el gobierno mismo? ¿Está en el PRO? ¿Está en lo que representan los sindicalistas, que claramente están perdiendo la batalla en la opinión pública, porque claramente el gobierno en este sentido muestra lo que representa el sindicalismo en cuanto a la mafia, a unas ideas un tanto retrógrados, en esto de ofrecer futuro, como vos decías? Bueno, está a la vuelta de la esquina, nos guste o no, están las elecciones del 2025. ¿Cuál es el enemigo político del gobierno? ¿Es esta batalla? ¿Son ellos algo que pueda surgir como, bueno, Villarruel, el PRO que está ahí coqueteando o no? ¿Por dónde puede surgir la oposición? Porque si no, vamos claramente a una hegemonía donde no solo van a ganar porque no renuevan bancas, sino porque van a ganar de verdad, ¿no? Sí, a ver, yo no me apuraría a hablar de hegemonía de un gobierno tan débil. Me parece que debiera suceder una enorme cantidad de cosas para que se transformase en un gobierno hegemónico. Todavía está en modo supervivencia y construcción, ¿no? Hay un enemigo deseado, digamos, porque como la política siempre es al menos de a dos, uno tiene que elegir aquel rival, digamos, por decirlo en otros términos, que le resulta más cómodo. A Milei quien le resulta más cómodo es lo que él en su momento definió como casta, y que podría estar personificado por Cristina Fernández de Kirchner, podría estar personificado por los gremios o los gremialistas, por los partidos políticos tradicionales, etcétera. Ahora, eso le sirve porque le permite dividir la sociedad y que del otro lado quede figuras con más de un 60 o 70% de imagen negativa. Eso siempre sirve. Ahora, si vos lo que preguntás es por dónde podría venir la debilidad del gobierno, y bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con causas.
si la oposición, o más bien si la sociedad encontrara una causa que la englobe y que la ponga enfrente del gobierno de Javier Milei, eso sería un problema grave, porque requiere del apoyo de la opinión pública. Otro problema, y como bien lo planteabas ahí, es que surja de adentro de ese espacio político, que incluye hoy a las figuras que más miden en la Argentina, que surja alguna diferencia que sea más pública y notoria. Podría ser Villarroel, podría ser Villarroel. Ahora, esto no parece que vaya a suceder en tanto y en cuanto el gobierno no se debilite en términos de opinión pública. Porque en ese contexto, por ejemplo, Villarroel, que no es lo mismo que Milei, y hay una cosa que no es torpe, con lo cual de ninguna manera se permitiría, si mantiene la cordura política, confrontar con el gobierno del que forma parte, en tanto no sienta que este gobierno está fallando. Claro. Bien, y en ese sentido así podría ser, digamos, quien ayude a debilitar fuertemente al gobierno si el gobierno ya está un poco debilitado. Hoy no, porque acuérdense que siempre pesa el recuerdo de Cobos y de lo que sucedió con Cobos al no medir adecuadamente los tiempos políticos, terminó en un proceso de fuerte deterioro él mismo y terminó consolidando a quien había sido su compañera de fórmula, con los presidentes Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Entonces, ¿de dónde puede surgir la debilidad? Bueno, básicamente el no leer adecuadamente en algún momento la opinión pública, tocar, como está haciendo de manera permanente, fibras sensibles y que esta vez no le salga y que la ciudadanía salga a manifestarse en contra, y que a partir de eso surjan nuevos liderazgos. Creo que eso sería quizás lo más peligroso para el gobierno de Milei, o las cuestiones con las cuales debería estar más atento si quiere seguir consolidando su poder. Maximiliano, sí, quería cerrar. Sí, te escucho. No, perfecto. Pensé que quería cerrar el concepto. Te mando un abrazo enorme y te agradecemos enormemente esta charla. Bárbaro, muchas gracias, siempre a disposición. Un abrazo. Gracias. Gracias, querido Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos.